tiempo que tenemos, bacán, debido al poco tiempo que tenemos, ya vamos a tener que cambiar un poquito la dinámica. Ya vamos, yo voy a hacer la clase, ya y junto con esa clase yo le voy a mandar un ensayo. Y ese ensayo yo le voy a mandar el solucionario también. Cosa que usted después de la clase haga el ensayo y una vez que haga el ensayo usted revise su respuesta a ver si las tiene correctas o no. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Porque no vamos a tener mucho tiempo con todo el contenido que nos queda a nosotros por ver hasta el momento, ¿cierto? Hoy día, en particular, vamos a iniciar una nueva, se podría llamar como un nuevo eje, por así decirlo, de la prueba, que es el eje de hormonas, ¿cierto? Coordinación y regulación de las funciones de nuestro cuerpo, pues, ser humano, ¿cierto? Hoy día vamos a ver específicamente el tema de hormonas. Esta clase yo ya la tengo subida al, ¿cómo se llama esto? Google Classroom, ya que tengo de Caritas con ustedes. Ahora sin más dilación voy a empezar a comenzar a presentar. Gente, ¿alguien de acá me puede decir qué cosa conoce por hormona? ¿Le suena la palabra por ahí? ¿Hormona? Pubertad, la pubertad da más hormonas. Perfecto, ya en la pubertad nosotros podemos encontrar, o es más evidente que hay un cambio hormonal. Los jóvenes, cuando se les alteran las hormonas, ya. ¿Qué le pasa a la gente cuando se le alteran las hormonas, según usted, Martín? Oh, ya. ¿Están viendo lo que dice este señor? Dice que se pone más o menos caliente. Y eso igual es verdad, ¿cierto? Porque junto con la llegada de la adolescencia comienzan procesos químicos, ya que cambian lo que venía siendo. De hecho, en la mujer hay un antes y un después, ¿cierto? Porque comienza la menstruación y de ahí en adelante las mujeres van a menstruar más o menos cada 30 días, ¿cierto? Y eso va a marcar el inicio ya de una nueva etapa. Y es verdad que cuando está ovulando la mujer sí tiene la temperatura corporal un poco más elevada. Pero tal como dice Paloma, no solamente está relacionado con la adolescencia, ya, sino la hormona está constantemente regulando el crecimiento, como es, por ejemplo, y varias funciones vitales en nosotros. Eh, ¿Cuál es el problema o por qué no resulta tan evidente? Claro, porque nosotros no nos damos cuenta de cómo crecemos en el día a día, ¿cierto? Necesitamos como ver como una foto de hace 2 años, hace un año, etcétera, para nosotros poder notar los cambios, porque estos cambios hormonales son lentos, ¿ya? No son así como los del sistema nervioso que son inmediatos los cambios, ¿cierto? Gente, entonces la clase de hoy se va a tratar sobre hormonas. Vamos a ver o vamos a discutir y vamos a conocer algunas de las hormonas animales y algunas de las hormonas también vegetales, ¿cierto? Porque los vegetales también eh, tienen hormonas, de hecho tienen un nombre especial, se llama fitohormonas, y los que ayudan a desarrollarse. Ya, por ejemplo, a las ramas de un árbol, ya que se vayan, que se ramifican hacia allá, se ramifican lateralmente en vez de verticalmente, o incluso la maduración de las frutas está propulsada por una hormona llamada etileno, que es como la hormona de la senescencia. Y bueno, ustedes saben que hay frutas que maduran más rápido que otras, ¿ya? Por lo tanto secretan mucho más etileno que otras. Por ejemplo, el plátano, ¿cierto? El plátano cuando ya empiezas a secretar etileno ya es como en el próximo día ya está negro, ¿cierto? Y alguna fruta no, como por ejemplo la manzana, ya que cuesta más o menos que se oxide, especialmente la manzana verde. ¿Qué más lo? Dice, oh, profe, me acuerdo una vez que un profe dijo que la mujer liberaba como hormonas que a los hombres les gustaban cuando estábamos en nuestros días. ¿Es verdad?
yo creo que hormonas, así nosotros como captar hormonas, yo creo que no, ¿ya? No tenemos receptores para captar sus hormonas, pero sí podemos, o, sí hay ciertos parámetros, pero que nosotros los hombres podamos saber así qué mujer tiene, anda en el periodo, eso es una falacia. Ya, nosotros no podemos hacer eso. A no ser que le pongamos un termómetro y la comparemos con la temperatura del día anterior, etcétera, o usando otro tipo de métodos, por ejemplo, un examen de sangre le va a arrojar eso, ya la concentración de hormonas que tiene ahí, pero a simple vista yo creo que no. Pero sí, ya otros animales sí pueden saber. Ya, recordemos que nosotros somos animales visuales, el 70% de información que nos llega a nuestro cerebro es visual. Ya. Sin embargo, en otros organismos, por ejemplo los perros, el olfato es muy avanzado, ¿cierto? Y ellos sí le permite conocer cuando alguna hembra de su especie está en celo. De hecho, los perros se vuelven como locos, e incluso se pierden por días y días y días. Ya lo mismo los gatos, ya pueden oler eso. Ya nosotros no tenemos un olfato tan desarrollado para captar los olores que desprenden las mujeres. Perfecto, los sentidos sí engañan, es verdad. Por eso es necesaria la ciencia. Entonces, ¿qué va a ser una hormona? Son sustancias químicas que son secretadas por ciertos órganos del cuerpo, de animales y tejidos de plantas. De hecho, la hormona es un medio de comunicación molecular ya entre distintos tejidos, por si lo quiere ver de esa manera, ¿cierto? Y este código molecular es la misma hormona, ya la información es la hormona misma. Ahora, hace que dos células se comuniquen cuando están alejadas, ¿cierto? Eh, en este caso, no es el sistema circulatorio va a ser la vía ya para que estas hormonas viajen hasta otras células del cuerpo o esta información viaje hasta otras células del cuerpo para ejercer una función determinada. Ahora, si se da cuenta, para que una célula pueda actuar o pueda ejercer su función, debe necesariamente de tener un receptor, ¿ya? Y los receptores de las células se encuentran, la mayor parte, en las membranas. En las hormonas esto es fundamental, puesto que si no se encuentra el receptor de membrana para la hormona determinada, específica, la hormona no va a tener ningún tipo de efecto, ¿ya? Ahora usted se estará imaginando que quizá alguna persona que pueda nacer con una mutación genética tal que le impida tener o le impida que ese receptor tenga una forma, o no exista, o tenga una forma mutante o errada, va a tener algún tipo de dificultad. Exacto, ¿cierto? Y es el problema de varias de las enfermedades, como vamos a ver un poquito más adelante, como por ejemplo la diabetes tipo 1. Ya hay gente que nace con problemas en los receptores de sus células. Distinta a la diabetes tipo 2, que es la que da después de los 30 años, que es por comer mucho. Esta es de nacimiento, ¿ya? Y muchas veces se manifiesta en la adolescencia que se desarrolla. Bueno, ¿cuál es la gracia que una hormona, o qué es lo que sucede cuando una hormona encaja con su receptor? Es que se va a producir la acción hormonal, ¿ya? Y esta célula va a generar una respuesta para este mensaje que le está llegando. Y esta respuesta va a tener un efecto fisiológico, ¿cierto? Va a tener uno, ¿cómo se lo pudiese decir? Ay, se me fue la idea, disculpenme, chicos. Gente, las hormonas las podemos clasificar en tres grupos, ¿cierto? Tenemos las hormonas que son las esteroides, que son todas las hormonas sexuales. Ya todas las hormonas sexuales son esteroides. Ya, y aquí tenemos una de las principales, que es la progesterona, que es la hormona del embarazo.
¿cierto? O las mujeres están embarazadas precisamente porque tienen esta hormona unos límites altos y manteniendo ya esa vida que se está gestando. Ahora, pero tenemos más teoría, por ejemplo, el estrógeno y la testosterona, que son ya las hormonas que a nosotros nos producen la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como la barba, o el ensanchamiento de cadera en las mujeres, o el engrosamiento de la cuerda bucal en los hombres, etc. Profe, esa tiroides, si no me equivoco, es uno que libera hormonas para el cuerpo o no. Ya. Como usted dice, la glándula tiroides es, como todas las glándulas, secretan, ¿cierto? Secretan cosas hacia afuera del cuerpo, ¿ya? O hacia el mismo cuerpo, ¿cierto? Y si es hacia el mismo cuerpo, eso y nosotros le llamamos que es endocrino, de dentro del cuerpo, ¿cierto? Y ahí tenemos varias. La glándula tiroides secreta dos hormonas que son fundamentales, las T3 y T4, encargadas del metabolismo y de la regulación corporal. Imagínense. ¿Ya? ¿Qué tan importante puede ser regular la temperatura del cuerpo? Pues al menos tenemos involucrada en ello. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analizamos la hipófisis y el hipotálamo. Las hormonas también pueden tener una naturaleza peptídica o aminoácidica, como por ejemplo la hormona del crecimiento. ¿Ya? La hormona del crecimiento es distinta a la tiroides y como vamos a ver más adelante, em, el proceso molecular de comunicación entre la hormona y la célula en que llega se van a tratar de distinta manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los esteroides ya tienen origen lipídico, así como las membranas celulares, por lo tanto pasan libremente, sí, pero los peptídicos no, ¿cierto? Y van a tener que tener un mecanismo especial para poder que esa hormona entre las células, y lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Y también los derivados de algunos aminoácidos, tal como dice la paloma, ¿ya? Que es la tiroxina, ¿cierto? Es la hormona que se genera, en realidad sí, que se genera y se produce aquí en la glándula tiroides. Las hormonas en animales proceden de glándulas endocrinas que vierte su secreción a la sangre. Ahora, eso es lo endocrino, ¿ya? También quizás ustedes pueden escuchar el término exocrino, ¿ya? Y el exocrino tiene que ver con las glándulas que secretan o vierten su secreción hacia afuera de nosotros, como por ejemplo eh, algunas saliva, ¿cierto? De repente salivamos y tiramos este compuesto hacia afuera, o los mismos mocos, etcétera. O la lágrima, todo eso lo tiramos para afuera del cuerpo. Una glándula, el que es lagrimal, que secreta hacia afuera ese contenido. El endocrino, repito, es hacia adentro de nosotros. ¿Qué funciones tiene la hormona? Está involucrado, obviamente, en los procesos de reproducción, maduración de las gonas, principalmente, y producción y estimulación en los espermatozoides. Uso y almacenamiento de energía, actividad de órganos y sistemas, niveles de sanguíneos de iones, de glucosa, etcétera. Inhiben o estimulan el crecimiento y desarrollo en plantas y animales también, en los seres vivos, y desarrollan las características sexuales, ¿ya? O sea, las hormonas están involucradas en muchos procesos, ¿cierto? Por lo cual es clave conocer algunas que son fundamentales. Ahora, como yo le estaba hablando, hay mecanismos en los cuales que son distintos, dependiendo de la naturaleza de la cual sea esta hormona. Yo le hablaba que todas las hormonas sexuales tienen naturaleza lipídica porque son esteroides, ¿cierto? Y una hormona esteroide, a ver, es la que está representada acá. Y una hormona esteroide llega a través de una proteína transportadora, obviamente no puede pasar el esteroide libremente por la sangre,
va acompañada de una proteína que lo va transportando y lo va dejando obviamente en la célula. Y una vez que lo deja ahí, cerca de esta hormona esteroide, obviamente como es afín o tiene la misma naturaleza lipídica, igual que la membrana celular, puede pasar o transitar libremente, ¿cierto? Y después lo agarra un receptor intracelular y lo lleva al núcleo, que es donde llegan las instrucciones, ya para que esta célula haga la función de la cual, o la cual se quiere por esta hormona, ¿cierto? Por ejemplo, una hormona le puede decir, o se puede comunicar para que las células de una glándula produzcan, obviamente, lágrimas o moco. Y este va a ser el efecto fisiológico. Aquí en el ADN va a llegar esta información, se va a decodificar, se va a producir el ARN mensajero y se van a producir las nuevas proteínas. Y este va a ser el efecto fisiológico. Ahora, ¿qué ocurre cuando estas hormonas son de naturaleza distinta a la de la membrana celular, que es lipídica, o sea, que sea proteica? Van a tener otros mecanismos para poder ingresar a la célula, ¿cierto? Y uno de ellos es el receptor acoplado a una proteína G. Entonces, se hace una reacción en cadena, ¿ya? Con una especie de switch que tiene esto, que no voy a entrar en detalle acá, porque yo creo que jamás se lo van a preguntar aquí en la común de biología. Pero sin duda, yo quiero que le quede eso, ¿ya? Que las hormonas proteicas, ¿ya? El mecanismo de acción de ellas va a ser distinto si es proteica o es esteroide. Si es proteica, se va a usar este proceso o este mecanismo ligado a proteínas G para poder tener un efecto fisiológico, ¿ya? Para poder desenmascarar o descifrar el mensaje de la proteína, o sea, de la hormona que nos está llegando acá y que se une a este receptor, obviamente, ¿cierto? Y también tenemos otro tipo de receptores, que es un receptor con actividad enzimática en la cual va a llegar esta hormona y enseguida se va a producir un efecto casi en cascada, por así decirlo, ¿ya? Que va a llevar a la modificación de la actividad de proteína y eso va a producir un efecto fisiológico. Gente, de ahí, las hormonas son sustancias químicas, las cuales pueden ser de origen proteico o lipídico o ser combinaciones como las glucoproteínas. Al ser lipídicas, atraviesan fácilmente la membrana plasmática, pero si son proteicas necesitan un receptor de membrana plasmática de la célula blanco. La célula blanco es la cual la hormona va a ejercer su efecto y la que tiene el receptor adecuado por la hormona específica adecuada. Para el caso de la testosterona, cuyo precursor es el colesterol, ¿qué mecanismo utilizaría para generar un efecto fisiológico en la célula blanca? ¿Cuál piensan que es? Acuérdense que las hormonas esteroides, o las catalogadas como esteroides, se forman a partir de ácidos grasos, son de origen lipídico. ¿Qué tiene que ver eso con la membrana? Por favor, dígame. Anote ahí en el chat cuál piensa que es. ¿Entre la A y la E? ¿Usted cree en la E? ¿Todo? Veamos cuál es. Es la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la composición química de la membrana plasmática es lipídica, lo cual es afín a esta misma hormona que es la testosterona. Gente, a continuación se muestra un diagrama del mecanismo de acción de una hormona. Si, fíjese muy bien acá, ¿ya? Esto no pasa directamente, pero veamos, a partir del diagrama es correcto inferir que, acuérdense que inferir quiere decir que no está explícito ahí,
Si está, la respuesta está explícita, y esa no es. ¿Se trata de una hormona de naturaleza lipídica? ¿Usted cree? Uno, corresponde a un transportador tipo bomba que permite el ingreso de la hormona. En dos, la hormona sufre una serie de modificaciones químicas. Acá en la fosforilación. La cascada de reacción química. En la 3, la hormona ingresa al núcleo y activa la expresión de ciertos genes. Y D, no, la E, el efecto fisiológico de la hormona depende de la expresión de los genes específicos. Por favor, dígame cuál es. Aquí está, aquí me está diciendo que es la D. ¿Será así o no? ¿Qué hizo el demás público? ¿Sí? ¿No? Ah, gente, es la E. ¿Por qué? Porque el efecto fisiológico de la hormona depende de la expresión misma de los genes. ¿Por qué? Porque el efecto fisiológico ya es lo que se va a producir. Ya la información debe llegar al núcleo. Y una vez que llega al núcleo, se produce una respuesta. ¿Ya? Y esa respuesta es en forma de proteína. Ahora, ¿cómo se regula la hormona? Gente, nosotros tenemos un montón de hormonas en la sangre. Ya cuando nos hacen un examen de sangre, sacan, hay un montón de hormonas acá. Pueden hacer un perfil de muchas cosas. ¿Y qué es lo que se fijan los médicos cuando ven la hormona? La presencia y ausencia y las concentraciones de la muestra. Porque las concentraciones dicen mucho de cómo se está regulando las hormonas en su cuerpo. De hecho, los científicos descubrieron dos formas de regulación hormonal. Una que se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿De qué trata la retroalimentación negativa? Que cuando aumenta una hormona, ya automáticamente hay un efecto contrario a ella que produce la disminución de la hormona y así este efecto casi antagónico se van retroalimentando ambas. ¿Qué produce esto? Que los niveles plasmáticos de la hormona sean constantes y la mantención de la homeostasis. ¿Ya? La homeostasis son todo este rango variable de valores, ya como la temperatura, como la presión arterial, como la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, todos esos parámetros tienen que ver con la homeostasis, ya que tienen al equilibrio de su cuerpo. Por lo tanto, hay valores máximos y valores mínimos. Como por ejemplo, la homeostasis y la temperatura, nosotros si nos bajamos de 2 grados Celsius o 3 que baje todo nuestro cuerpo, ya estamos en hipotermia y si aumentamos mucho, ya tenemos que irnos a meter toda la ducha, incluso podemos quedar inconscientes. Hay gente que se ha muerto de calor. La otra es el feedback positivo, ¿cierto? Y está pensado está pensado para hormonas que necesitan estar, em, producir un efecto que cada vez sea mayor. O, sí, o un efecto que cada vez sea mayor, como por ejemplo en el parto, ¿cierto? Hay una hormona que se llama oxitocina, que es la que promueve la contracción uterina, ¿cierto? Y por feedback positivo, cada vez a la hora del parto, estas contracciones son cada vez más fuertes, producto de la concentración cada vez más alta de esta hormona. Si, no, si este mecanismo de regulación no existiese, ya las mujeres no podrían parir. O en realidad las hembras no podrían parir. Hay que dejar de ser un poco tan antropocéntrico, la verdad. ¿Qué es lo que produce el feedback positivo? El aumento sostenido de niveles plasmáticos de la hormona. Y rompe la estabilidad de la homeostasis. ¿Ya? Lleva a que haya este cambio, este switch. ¿Qué tiene que ver con los caballos, Mar?
Bueno, en realidad siempre en la naturaleza hay, casi siempre en la naturaleza hay algo que se sale a la regla, entonces no me extraña de que puede que haya dicho algo que se salga a la regla. Y como dicen muchos biólogos, depende de la especie, ¿no? El siguiente esquema muestra un sistema de retroalimentación hormonal, ¿ya? Si se fijan aquí del uno estimula el 2 estimula el 3 estimula el 4 y el 4 también estimula el uno. Gente, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿El 2 no es afectado por el 4? Si se inhibe el 3, ¿aumentará el uno? Este sistema puede llevar a grandes aumentos de uno. En ausencia de 2 y 3 continúa la retroalimentación entre uno y 4 y entre uno y 4 existe un mecanismo de retroalimentación negativa. Por favor, dígame cuál piensa que es. ¿Seguro que es negativa? Fíjese que uno estimula al otro, no hay ninguno que inhibe al otro. Recuerda que en la retroalimentación negativa uno estimula y el otro inhibe. Y así se van regulando. Fíjese bien. Póngame ahí, gente, ¿cuál piensa que es? ¿Puede retroceder una diapo? ¿Puedo o no puedo? Ahí. Ahí sí, ¿cuál es? Perfecto. La alternativa es la C. Este sistema puede llegar a grandes aumentos de uno y de hecho esto es claramente una retroalimentación con un feedback positivo. Jeje. Muy bien. Good game. Fíjese acá. Hay estructuras que están asociadas al mecanismo de regulación que son importantísimas. Con estas estructuras, ya, aunque sean pequeñitas, ya tienen una repercusión enorme y una importancia enorme en nuestro cuerpo. ¿Ya? Y esas estructuras son el hipotálamo y la hipófisis. Y son dos estructuras que son pequeñitas, así como el porte de un poroto, que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza. De hecho, esta marca rojas ahí muestra precisamente la hipófisis, esta glándula. Si se fija, está como al medio, así, está como nuestra cabeza, acentuado de hecho en una estructura en el cráneo que se llama silla turca. Y las personas cuando se matan, se golpean ahí, ¿cachai? No, ya sé que, porque hay personas que se intentan matar y que se tiran acá, claro, y después quedan como todos babosos, ¿cierto? Y quedan vivos. Se apuntan ahí precisamente porque esta glándula es tal su relevancia y su importancia en las funciones vitales que si de alguna manera se daña, ya usted ya tiene comprometido varias funciones vitales para su cuerpo. Es bastante difícil. Mira. De nada. Bueno, este es un zoom a esta estructura. Ya lo que ustedes están viendo arriba es el hipotálamo y lo que ustedes están viendo aquí abajo, ¿ya? Son las hipófisis, ya que como estas formas como de pera, por así decirlo. Em, ¿Y cuál es la gracia acá? Que el hipotálamo está llena de neuronas, de puras células del sistema nervioso que están constantemente transmitiendo impulsos nerviosos e informando de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Porque dentro de nuestro cuerpo se regula con la asociación de estos dos sistemas, el endocrino y el nervioso. El nervioso es el enseguida, el instantáneo, y el endocrino tiene una acción mucho más fuerte, pero es mucho más lento.
Y si se fijan acá está lleno de puros capilares. Y es porque precisamente la hipófisis va a vertir sus secreciones hormonales a estos vasos sanguíneos, los cuales los va a llevar hacia otros órganos o estructuras en los cuales se va a producir el efecto deseado, o como se dice académicamente, la acción hormonal. Ahora, si usted se fija bien en esta imagen, hay una parte anterior de este bolotito, ¿cierto? Y esta parte anterior se llama adenohipófisis. Y en la adenohipófisis se van a secretar las hormonas tróficas, la hormona de crecimiento y una hormona que se llama prolactina. Y la prolactina va a estimular la secreción de leche en las mamas, en la lactancia. Y en la parte posterior de esto se van a secretar otra hormona, de estas dos hormonas que son importantísimas, que es la oxitocina y la ADH o antidiurética, ya que es la hormona que controla el nivel de agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y con ello se regula también el volumen, ¿ya? El volumen de sangre. Ahora, si nosotros tenemos más o menos agua, ya esto va a provocar una reacción fisiológica que a nosotros nos va a dar la sensación de sed. Aquí está la adenohipófisis, la cual se va a secretar la hormona del crecimiento. Obviamente, la hormona del crecimiento se dice GH, ya, porque es Growth Hormone. Obviamente los gringos son los capos. La prolactina, la PRL, la hormona estimulante de la tiroides o la estimulante, la TSH, la adenocorticotrofina, la ACTH, la luteinizante, la LH, que también es hormona sexual, y la hormona folícula estimulante, que también es una hormona sexual, o va a participar en la vía sexual. En la parte anterior, o sea, posterior o neurohipófisis, se va a almacenar la hormona antidiurética y la oxitocina. Profe, ¿no hace mal tomar hormonas? Dice, la oxitocina cumple una función importante en el parto, ¿verdad? Sí, le voy a responder primero a Tamara. De hecho, la oxitocina es la hormona que desencadena las contracciones uterinas para el parto. De hecho, eso es feedback positivo. Dice, profe, ¿no hace mal tomar hormonas? Las personas que toman hormonas, ya puede ser por varios motivos, la verdad. Una es, por ejemplo, las hormonas que inhiben la ovulación de la mujer, ¿cierto? La hormona anticonceptiva. En ese caso, si la haría mal o no, yo creo que eso tendría que decirlo un médico, ¿ya? De acuerdo a su fisiología y a la genética propia. Bueno, si a usted le dieron para crecer, en este caso, bueno, si usted tuvo un déficit de concentración de hormonas del crecimiento cuando adolescente, quizás es bueno que lo hayan suplementado. La oxitocina, ya. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si usted toma hormona para anticonceptiva, yo creo que, no sé, 1000 veces mejor que andar con muchas guaguas, ¿no? Digo yo, más barato. Ahora, hay personas, por ejemplo, como los físicos-culturistas, alguna gente como rayada y maniática como de su cuerpo, que como que se inyectan hormonas, toman como suplementos, ¿cierto? Hay gente que se inyecta testosterona para el crecimiento muscular. Y al final eso igual tiene repercusiones porque este sistema se retroalimenta, ¿ya? Entonces, muchas veces esas personas tienen problemas después de esterilidad, puesto que como hay tanta hormona circundante,
producto de la retroalimentación, los testículos propios no empiezan a secretar más testosterona, ¿cierto? Y los cuales se van a tomar como esteroides y cosas así. De hecho, si usted piensa ingerir algo de esto, consulta a su médico, ¿cierto? Y la hipófisis media, bueno, casi nadie la nombra, la verdad, ¿ya? Es la hormona estimulante de melanocitos. Aquí vamos a tener distintas hormonas, una de las más importantes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, un pequeño cuadro, como la somatotrofina, o que es lo mismo que la hormona del crecimiento. Esto se va a producir en la adenohipófisis y va a cumplir una función de crecimiento corporal, va a aumentar la síntesis de proteína y va a ser hiperglicemia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre. El órgano blanco es un efecto generalizado. La hormona del crecimiento actúa en todo nuestro cuerpo. Y el mecanismo de regulación de esto va a ser un feedback negativo, y existen enfermedades asociadas a la desregulación de esta hormona, como por ejemplo el gigantismo, el enanismo hipofisiario y la acromegalia. Ya la acromegalia es cuando le crece mucho la cabeza a una persona. De hecho, Shrek está como ahí inspirado en una persona con acromegalia. La hormona tiroides va a producir estas dos hormonas, la tetratriodotironina y la tetrayiodotiroxina, la T3 y la T4, y estas van a aumentar el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal va a ser la energía que usted va a requerir para estar vivo sin hacer nada, estando acostado. Su cuerpo necesita energía para poder respirar. Y esa la va a obtener de las cosas que usted consuma, y si no consume nada, la va a obtener de su grasa. Primero, de sus reservas de glucosa, ¿cierto? Y después de su grasa, y después ya de sus músculos, y ahí es cuando su cuerpo empieza en autofagia y usted se empieza a comer a sí mismo. Esto va a tener un efecto generalizado, y su mecanismo de regulación va a ser por feedback negativo, y hay la enfermedad asociada a la desregulación de T3 y T4 son el cretinismo. Ya es gente que tiene problemas en la maduración de ciertos órganos, incluso se cree que tienen problemas cognitivos también, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿cierto? Y yo creo que varias de las personas, además que alguien acá tiene algún familiar que tenga hipo o hipertiroidismo. ¿Es así o no? ¿O han escuchado de eso alguna vez? Bueno, también hay otro tipo de hormonas como la calcitonina y la paratormona, ya que se encuentran aquí en la tiroides misma, ¿cierto? Y la calcitonina van a regular los niveles plasmáticos de calcio y fósforo o fosfato. Y eso es súper importante, puesto que la actividad nerviosa, la sinapsis, requiere de iones de calcio, ¿cierto? Y para producir energía nosotros les requerimos fósforo. Por lo tanto, la regulación de estos niveles plasmáticos de calcio y fosfato es realmente importante. ¿Ven? Ahí está. La mamá de Tamara ya tiene... ¿qué tiene? ¿Hipotiroidismo? Mi mamá tiene hipotiroidismo. ¿Hiper? Hipotiroidismo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el hipotiroidismo. El órgano blanco de la calcitonina son los huesos, los riñones y el intestino. Ya recordemos que la calcitonina y lo que hace con la parotormona regula los niveles de calcio, ¿cierto? ¿Y de dónde van a sacar los calcios? De los huesos. O sea que si usted tiene
deja de ingerir calcio en las comidas, su cuerpo lo va a sacar de sus huesos y hace que sus huesos van a ser mucho más frágiles. Feedback negativo y la enfermedad asociada a esto es el hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, afecciones relacionadas con trastornos de la tiroides. Y ahora esta última, que yo creo que es la más importante de todas, que es de la insulina glucagón, puesto que esta regula la glucólisis. O sea, regula directamente el nivel de azúcar en nuestro cuerpo. Y muchas de las enfermedades hoy en día son precisamente o tienen su origen acá. ¿Dónde se van a originar estas dos hormonas? En el páncreas. Páncreas es un órgano anfitrión, muchas gracias. Ambas van a regular la glicemia. El efecto de la insulina va a ser, sobre todo el cuerpo, la insulina va a promover que la glucosa que esté en la sangre sea absorbida o pase dentro de las células. Eso hace la insulina. Y una vez que esa glucosa pasa de la sangre a las células, obviamente bajan después los niveles de azúcar en la sangre. Esa es la acción que hace la insulina. Ahora, el glucagón, en contraparte y antagónicamente, ¿ya? Va a actuar promoviendo la liberación de glucosa hacia la sangre, ¿ya? ¿Y dónde va a estar esa glucosa almacenada? En dos órganos que son, o sí, de hecho, en un órgano, perdón, que es el hígado, en forma de glucógeno, y en los tejidos adiposos, es decir, en las células llamadas adipocitos, que nosotros tenemos aquí debajo directamente de nuestra piel, y que muchos de nosotros ya gorditos los podemos tocar. Hola, Connie. ¿Cuál es la enfermedad que tenemos, o la gran enfermedad de hoy en día del siglo XXI? La diabetes. ¿Cierto? Aquí, no, aquí como chileno, de hecho la estadística actual es que más o menos 7 de cada 10 niños tiene obesidad, y eso a la larga va generando esta enfermedad como es la obesidad, y esta misma produce esta desregulación de estas hormonas, lo que produce a la vez la enfermedad llamada diabetes. Ahora vamos a ver que la diabetes, ese es un tipo de diabetes, es la diabetes 2, pero hay otro tipo de diabetes como también lo había dicho. Avanza. Mala alimentación, pero ¿sabe qué? Yo creo que más que mala alimentación es el sedentarismo en sí. Es porque generalmente los niños están todo el día pegados en el computador, pues, todo el día jugando Fortnite o alguna u otra tontería y no hacen ejercicio. Yo creo que eso es lo más lamentable de todo, es la poca actividad física. Esa es la gracia, porque si juegas, entrena, pues. Pero es rico entrenar, es rico hacer ejercicio porque te deja como drogado, como de pura endorfina, como que te sentís como muy bien y como muy relajado después, y te da ahí una ducha, pero que hay, pero relajadito. Es bacán hacer ejercicio, me gusta caleta. Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento actuaba, acuérdense, en todo el cuerpo, y actúa indirectamente a través de somatomedinas o IGF-1. Son proteínas producidas en el hígado. ¿Alguien me está hablando? Yo no me relajo haciendo ejercicio, pero salgo a andar en esquí. Bueno, igual es hacer actividad física. En realidad eso es. No es hacer ejercicio porque el ejercicio igual como que implica como una rutina de ciertas actividades, pero eh, la actividad física en realidad puede ser cualquier cosa. Salir a caminar incluso. Bueno, eso es lo siguiente. Alteraciones a la hormona del crecimiento, como aquí estamos viendo, este es el gigantismo. Bueno, esta es la acromegalia, en la cual está inspirado este personaje súper famoso, el Papurri, el Shrek. Aquí tenemos el enanismo, y aquí tenemos nuestro gigante, ya el gigantismo.
Ahí estando como muerto por el Instagram con una foto del Shrek que es bastante graciosa, no sé si lo han visto. A que si se administra altas dosis de hormona de crecimiento en un individuo adulto cuyos niveles previos son normales, ¿qué efecto se puede presentar al cabo de cierto tiempo? Aumento proporcional de la estatura, reparación de los tejidos dañados, alargamiento de los huesos, aumento del tamaño de mano y pie y mandíbula, disminución de la síntesis proteica. Por favor, dígame usted. ¿Cuál piensa que es? A mí me gusta entrar en las maestras, la verdad, antes de clase. ¿Segura? Piensa en la retroalimentación. Piensa en la retroalimentación. Ya. La alternativa correcta es el tamaño de las manos, de los pies y la mandíbula. Gente, hormonas tiroideas. La F. La F. Ya, las hormonas tiroideas son las que están relacionadas con la glándula tiroides, ¿cierto? Que es una glándula que nosotros tenemos como acá, de hecho la podemos palpar. Y muchas veces se inflama. Ahora, el hipotálamo, yo le contaba que es un conjunto de neuronas que está relacionado con un porotito que nosotros tenemos acá, una glándula súper chiquitita dentro de nuestra cabeza llamada hipófisis. El hipotálamo secreta una hormona, se llama hormona liberadora de tirotrofina. Esta llega a la hipófisis y hace que esta hipófisis ya secrete una hormona llamada TSH. ¿Ya? La hormona TSH es la hormona tiroestimulante. Tiroestimulante. ¿Dónde va a estimular? A la tiroides. ¿Cierto? Y esta glándula tiroides a la vez va a producir otras hormonas, como la triiodotironina, la T3 y la T4, o la tetraiodotiroxina. Y estas se van a inhibir en ciertos niveles. Ahora, si se da cuenta, esto es como una especie de cascada, si se da cuenta, ¿no? Como que están enlazadas unas a otras. Estas hormonas se llaman hormonas tróficas, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Porque una depende de la otra. Están encadenadas en sí. Si falta una, o por ejemplo, si se inhibe una, se estimula la otra. ¿Ya? O por ejemplo, si aquí hay menos, se va a producir más. Acá. ¿Me entiendo? De esa manera se regulan las hormonas tróficas. En este caso, una hormona trófica es como la hormona em, tiroides, las que produce la glándula tiroides. Alteraciones a la secreción de las hormonas de la tiroides. Este es el cretinismo, gente. Este es el cretinismo. Este es el hipotiroidismo. La gente que tiene hipotiroidismo por lo general tiene como un engrosamiento de la lengua y se le va a para los lados. De hecho, se muerden mucho la lengua. Y el hipertiroidismo, ya que es cuando de hecho, un efecto de ello, un síntoma de ello es que como que los ojos como que pareciese como que se van a salir como ojos saltones. Y un aumento acá en esta zona del foso. Las personas como que se empiezan a engrosar. Y es precisamente porque se empieza a inflamar la glándula tiroides. Y es el hipertiroidismo. Gente, un paciente presenta síntomas de hipotiroidismo. Acuérdese, poca T3, poca T4. Una amiga tiene hipotiroidismo. ¿Y cuáles son sus síntomas? ¿Siente que le dan bochorno? O sea,
Sí, y sufre de la presión también, creo. Sí, Y no me acuerdo qué más era, pero le están dando pastillas en todo caso. sí, la levotiroxina, así se llama el compuesto que ayuda a esa gente. Y es súper común problema la tiroides, la verdad. Extremadamente común. Y creo que en mujeres es más común que en hombres. Un paciente presenta síntomas de hipotiroidismo, por lo que se lleva a realizar un perfil tiroideo con el objetivo de confirmar el diagnóstico y evaluar el origen del problema. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Tenemos la T3, tenemos la T4 y tenemos la tiroestimulante. Y tenemos nuestros valores de referencia. Estos son los rangos en los cuales se considera normal que se tengan estos valores. Ahora, el paciente tuvo harto menos que eso, ¿cierto? Aquí, usted ya solo mirando estos datos, usted ya dice que este paciente tiene hipotiroidismo, ¿cierto? Tiene muy poca T3, fíjese, de 35, solamente tiene un- menos de la mitad. Y acá de la T4, fíjese, aquí tiene casi como un sexto, casi un séptimo de lo que tiene acá, del mínimo, digamos. Y aquí ya tiene casi nada de la tiroestimulante. O sea, a partir del análisis del perfil tiroideo del paciente se puede inferir, ahora si inferir, si está, cuando le dicen inferir, si está la respuesta ahí, esa es la explícita, esa no es. Se puede inferir que la causa más probable de sus síntomas es que las hormonas producidas por la tiroides no son funcionales, se producen cantidades excesivas de TRH en el hipotálamo, existe un problema en la estimulación de la hipófisis sobre la tiroides, D, se producen suficientes hormonas tiroideas, pero los tejidos periféricos no responden adecuadamente. Existe un daño a nivel de la tiroides, la que no es capaz de producir cantidades suficientes de hormonas, gente. Díganme, la 6 o la E, a ver, veamos. Existe un problema con la estimulación de la hipófisis sobre la tiroides. Ya es buena respuesta esta. ¿Por qué dice eso? Por este valor, ¿cierto? Producto que si no se... A ver, la dice, existe un daño a nivel de la tiroides, la que no es capaz de producir grandes cantidades suficientes de hormonas. Veamos cuál es, gente. Taca, taca. La respuesta correcta es la C, ¿cierto? Y Paloma dio en el clavo. ¿Por qué? Porque la hormona tiroestimulante es la que hace que se liberen o hace que se liberen estas otras dos hormonas, como lo habíamos visto acá. Acá, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esta TSH, esta hormona tiroestimulante, es demasiado baja. Ya, por lo tanto, lo que podemos suponer que aquí en esta zona es donde ocurre el problema, ¿cierto? Una puede ser que el hipotálamo no libere suficiente TRH, o la otra que la hipófisis se encuentra atrofiada. Viva Chile. La respuesta correcta es la C. Ya, y llegamos al último, que es la glicemia, o la glucemia también, le pueden decir de las dos formas, ambas está correcta. Y nos vamos a encontrar con dos hormonas que son antagónicas. Ya, una es la insulina y la otra es el glucagón. ¿Por qué son antagónicas? Porque se dice que una aumenta el nivel de azúcar en la sangre y el otro lo disminuye, ¿cierto? La hormona que va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre es llamada glucagón y nosotros la vamos a encontrar acá, ¿cierto? Y su efecto, por lo tanto, es hiperglicemiante, ¿ya? Mucha glicemia. ¿Cuándo se va a secretar glucagón? Se va a secretar cuando los niveles de glucosa en la sangre estén bajos, es decir, cuando nosotros estemos en ayuno. Nosotros tenemos sensores acá, ¿ya? Que van sensando cuánta glucosa hay, ¿cierto? Y esta información va a llegar al páncreas y el páncreas va a generar una respuesta. Y esta respuesta va a ser la secreción de glucagón.
Creo que le había hablado que el páncreas es un órgano anfitrión, eso quiere decir que puede secretar dos tipos de hormonas, ¿cierto? Por una glucagón acá, en las células alfa, y esta hormona glucagón va a tener su acción hormonal en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado va a estar eh, guardando, por así decirlo, no, almacenando es la palabra, glucosa, ¿cierto? Pero no la va a almacenar como glucosa propiamente tal, sino la va a almacenar con una forma un poco más compactada de glucosa, y eso se llama glucógeno, ya es como la glucosa, pero un poco más compactada, ¿cierto? Pero ¿qué hace el glucagón? Hace que este glucógeno se corte y nuevamente esta glucosa sea liberada a la sangre, ¿cierto? Y así nosotros recuperamos nuestros niveles de glucosa en la sangre. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros comemos? Ya nosotros vamos a estar en hiperglicemia. Esto vamos a tener un nivel de glucosa alto de nosotros después de comer, lo cual es bastante peligroso si es que se extiende en el tiempo, por lo cual hay que regular eso. ¿Y cómo se regula? Con la insulina. La insulina tiene una acción hipoglicemiante, ¿ya? ¿Cómo funciona la insulina? Ya, cuando el cuerpo detecta que hay altos niveles de glucosa en sangre, el páncreas va a generar una respuesta. Y esa respuesta va a ser la insulina secretada por las células beta, por las células de Langerhans, como le dicen. Y esta célula, o esta insulina, va a llegar a través de la sangre hacia todas las células del cuerpo. Y va a promover que esta azúcar, esta glucosa que está dando vueltas en la sangre, entre a las células. Y así se baja y se controla el nivel de azúcar en sangre y se restablece. Ahora, ¿hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que se llegue a un nivel basal, ¿cierto? Y cuando baja de nuevo, ¿cierto? Él va a actuar de nuevo el glucagón, va a aumentar y después cuando baje, cuando esté muy arriba el glucagón, va a actuar la insulina y así sucesivamente, ¿cierto? Ambas van a estar, cuando una está arriba, la otra está abajo. Van a estar todo el rato así, cambiando. ¿Para qué? Para tratar de mantener más o menos estables los niveles de azúcar en la sangre. Ah, eso. Es muy bueno lo que dice Constanza, que cuando a ti te hacen un examen de glucosa, te miden el azúcar en sangre, te hacen tomar un montón de azúcar, ¿cierto? De hecho, es como dicen que es como súper asqueroso tomar tanta glucosa. Hay personas que la encuentran rica, pero yo también pienso que es bastante asqueroso. ¿Cuál es la gracia? Que a ti te hacen tomar como un vaso, así, pero un montón de azúcar y después te miden cuánto se demora tu cuerpo en bajar ese azúcar en sangre, ¿cierto? Y ahí hay un tiempo estimado y ahí te detecta al tiro si tu cuerpo está regulando bien la glicemia. Dice que es como Coca-Cola vencida. Ahora, eh, enfermedades o problemas que pueden haber con la desregulación de la glucosa, ¿ya? Por ejemplo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un síndrome orgánico multisistémico crónico. Eso quiere decir que usted no tiene cura de eso. Usted nace con diabetes mellitus, lo va a tener hasta el final de su vida. Y se caracteriza por una hiperglicemia sostenida. Lo que hace que a su vez estas personas tengan problemas para poder controlar los niveles de agua dentro de su cuerpo. ¿Cierto? La gente que tiene este síndrome de diabetes mellitus, por lo general va mucho al baño. ¿Ya? Eh, ¿Cómo le podría decir? Estoy pensando en una palabra más o menos adecuada. No es como que vaya mucho al baño, sino que estoy pensando en una palabra científica para ello. Mm, bueno, ya. Oye, y también tiene mucha sed, ya eso se llama polidipsia, y también como come tanto, también le da polifagia. Ahora, ¿cuál es el problema de la diabetes mellitus?
yo le había hablado para que una persona eh, o para que una hormona ejerza su acción, debe tener un receptor adecuado y específico en la membrana de las células. Y esta es la situación normal. Ya llega la insulina, su receptor y la glucosa dentro. Ahora, para las personas, por ejemplo, de diabetes eh, mellitus, la insulina ya no se reconoce propiamente con el receptor, por lo tanto la glucosa no entra. Y al momento de no entrar a la célula, obviamente se queda en la sangre y por lo tanto está en este estado de hiperglicemia. Esta es la diabetes tipo 1. Y la diabetes, eh, la tipo 2, es precisamente cuando ya cuando no nos quedan receptores, ya como que le hemos dado tanto a nuestra alimentación por tanto tiempo y sostenidamente hiperglicemiante, tal que no se generen nuevos receptores de membrana, ¿cierto? Por lo tanto, no se va a generar esta unión de la insulina con el receptor y por lo tanto la glucosa no va a entrar a la célula, se va a ver bloqueada por eso. Por lo tanto, la gente tiene que inyectarse, ¿cierto? Más insulina para que pueda actuar y este proceso se pueda producir. ¿Qué efecto tiene el exceso de glucosa en la sangre sobre la eliminación de ella en la orina? Bueno, la glucosa comienza a eliminarse por la orina, lo que se conoce como glucosuria, ¿ya? ¿Y qué efecto tiene la mayor concentración de glucosa en la orina sobre el volumen sobre ella? Es que la glucosa ejerce un efecto osmótico que arrastra el agua, aumentando el volumen de la orina, y eso se conoce como poliuria, es decir, tienen que ir como, entre comillas, a hacer pichí acá. Si el sujeto orina mucho más de lo normal, ¿a qué mecanismo compensatorio se activa para evitar la deshidratación? Obviamente la sed. Las personas andan constantemente con sed y deben andar con agua todo el rato. La poliuria genera un aumento de sed y por lo tanto la polidipsia. Ahora nosotros los animales no somos los únicos que tenemos hormonas, ya las plantas también. Y de hecho sí tienen el nombre de fitohormonas. Por ejemplo, la auxina. La auxina es una hormona que favorece o promueve la formación de ramificación lateral, como ustedes lo ven acá. O por ejemplo, la citocina, ¿ya? Que tiene un efecto de que las plantas crezcan más espigadamente. Ya si hay más citocina en comparación a la auxina, una planta va a ser mucho más espigada. Si tiene más auxina que citocinina, va a ser mucho más ramificada una planta. Como las palmeras. Perfecto. Muy bien, Martín. O, por ejemplo, esta hormona que se llama el etileno. Y el etileno es la hormona de la senescencia y es la que hace que los frutos maduren. Cuando una fruta está expuesta a distintas concentraciones de etileno, estas maduran mucho más rápido. Ahora hay hormonas que secretan con muchas más concentraciones este etileno, como yo le estaba hablando, el plátano llega a un pico en que cuando empieza a generar etileno, como que genera como mucho al toque. Entonces se oxida enseguida, ya ahí se pone negro. En comparación a la manzana, que la manzana a uno le da un mordisco a la manzana verde y puede decir que se ponga como cafecita ahí, pero debajo de ella, de la primera capa, como que no hay nada oxidado. ¿Ya? Y eso igual tiene que ver con la presencia de esta hormona que se llama el etileno. Ahora, ¿qué pasa si una fruta, por ejemplo, un tomate, no genera etileno? No madura nunca, queda verde por siempre, hasta que se muera la planta. Otra hormona son la gibberelina, y la gibberelina promueve la germinación de la planta. Porque, porque se han puesto a pensar, ¿qué le dice una semilla que tiene que germinar cuando le ponen agua? ¿Qué le dice eso? ¿Por qué lo hace? Lo hace precisamente porque tiene una hormona.
Y esa es la información que ellas tienen dentro. Y las tienen dentro de todos nuestros genes, como todos los seres vivos. Y también tenemos otra hormona llamada ácido abscísico, le ponen ABA, ¿no? Pero el ácido abscísico es una hormona que se libera para parar la deshidratación de las plantas. Ya las plantas eh, cuando sensan el medio y hay poca humedad, ya para evitar la deshidratación, ellas cierran unas células que tienen en el envés, ya que se llaman células oclusivas y que las que hacen el intercambio gaseoso. Se cierran estas para evitar la deshidratación y así pasar la tarde y después en la noche o en la mañana se abren de nuevo y hacen este intercambio gaseoso y la fotosíntesis. Por esto. ¿Por qué no lo hacen en la tarde, las tardes de verano, por ejemplo? Porque si no tuvieran ácido abscísico se deshidratan y se mueren todas las plantas. Ejercitación. Se desea mantener en estado latente un grupo de semillas, aun cuando estén en condiciones ideales para germinar. ¿Cuál de las siguientes hormonas se debería emplear? ¿Etileno, auxina, giberelina, ácido abscísico o citocina? Por favor, díganlo acá. Ácido abscísico, perfecto. Aquí ya la tengo, la Connie lo responde bien. ¿Ya? Y son precisamente las giberelinas. Va, ¿no quiero? No, esto está mal. No está mal, son las C, gente. El ácido abscísico lo que hace es que la planta no se deshidrate, cierran esta célula de evolución. Lo siento, aparte. Un paciente visita al médico debido a que presenta fatiga. No. La gente que hizo esto se equivocó. Un paciente visita al médico debido a que presenta una fatiga, falta de ánimo o aumento de peso. Fatiga, falta de ánimo y aumento de peso. El médico realiza un examen físico, detectando que presenta uñas quebradizas, reflejos anormales y baja frecuencia cardíaca, por lo que sospecha que el paciente padece hipotiroidismo, y para confirmarlo le pide que realice un examen que mide los niveles de hormonas TSH o tiroestimulante y tetrahidrotirulina o T4. Lo mismo. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente una observación realizada por el médico y una inferencia? Recuerde, inferencia. La observación A. El paciente sufrió un aumento de peso. Y la inferencia del médico fue que presentaba bajos niveles de hormonas tiroideas. Por eso te mandan a hacer un examen de tiroidea, porque te ven gordo, algo así. B. El paciente presenta baja frecuencia cardíaca. Entonces el médico infiere que padece tiroidismo. Algo así fue su pensamiento, ¿no? El paciente presenta bajos niveles de hormonas tiroideas. ¿En serio? ¿Cómo sabe el médico eso? El paciente ha sufrido un aumento de peso. Ah, que ver, está como casi el revés. ¿El paciente padece hipotiroidismo? No, no, esa no es la observación. Esa es la inferencia. ¿El paciente se siente fatigado? No. Y el paciente se siente fatigado y con poco ánimo. Y la inferencia es que presenta uñas quebradizas. ¿Cuál piensas que es? Vamos, vamos, vamos. ¿La B me dicen alguno? Perfecto, la B. La observación no fue que se sentía con hipotiroidismo, fue porque el médico dio la evidencia, tenía baja frecuencia cardíaca. Eso puede ser producido eh, por baja T3 y T4, ¿cierto? Y eso lo secreta la tiroides y por lo tanto puede ser que el paciente tenga hipotiroidismo. Perfecto, la B. Chile campeón. Chile campeón del mundo. Son el mejor país de Chile.
Gente, veamos la próxima. Entonces, gente, última. Se investiga una sustancia de origen peptídico que, entre otras funciones, promueve la síntesis de proteínas, estimula la división celular y aumenta la síntesis del tejido óseo, hueso. A partir de estos datos se deduce que esta sustancia es la hormona. Por favor, yo quiero que la tengan buena esta, dígame. Dígame, por favor. Dígame, por favor, que es la buena. Entre otras funciones, la síntesis de proteína, división celular, es decir, se hace como más grande y aumenta la síntesis del tejido óseo. Los huesos se ven más largos, ¿cuál es? ¿Qué hormona hace eso? ¿Qué hormona lo hace crecer? Perfecto, acá me dijeron, ya que es la GH, ¿cierto? La hormona del crecimiento, la growth hormone. Y eso es la C. Muy bien ahí. Muy bien a la gente acá. Desquites entrenando nomás. Gente, por lo tanto, síntesis de hormonas, vimos que estas sustancias son mensajeros químicos que tienen por función regular la homeostasis o los valores homeostáticos del cuerpo. Tienen que ver con el desarrollo, con la reproducción, con la lactancia, con el parto, etcétera. Ya son reguladas por dos procesos, una es la retroalimentación positiva y la otra es la negativa. Las hormonas se pueden encontrar en animales y en vegetales, y dentro del animal una de las más importantes es la somatotrofina o la hormona del crecimiento, la T3 y la T4, la paratormona, la calcitonina y la insulina glucagón, que regulan em, ¿cómo se llama? No era la glucosis, sino la glicemia. Dentro de las vegetales nosotros tenemos leucina, ramificación lateral, citosina, ramificación apical o crecimiento apical, la gibberelina, la de germinación, y le dinero la de la maduración, y el ácido abscísico, la que evita la deshidratación de las plantas. Gente, eso ha sido la clase de hoy. Espero que haya aprendido, espero que lo haya gustado. Ahora, junto con esta clase, tiene un ensayo asociado que ya está en el Classroom para que usted lo descargue e incluso pueda comprobar sus respuestas también. Yo se las dejé ahí la respuesta. Eso, gente, fue la clase de hoy. Espero que le haya gustado. Le gustó a pesar de que llegué tarde. Llegó tarde, no importa. La próxima semana ya llega antes y la disfruta desde temprano. Que le vaya bien, gente. Que le vaya muy bien. Cuídense mucho. Que le vaya bien, chito.